Señores, bienvenidos al canal. Lo que está pasando en este momento en el sector de Ucrania, concretamente muy cerca al río Oskil, en la orilla este, es que según informaciones se dice que las fuerzas rusas están acumulando muchísimo material pesado, incluyendo blindados y artillería, con la intención de lanzar una ofensiva hacia el sector de Borova, concretamente este pueblo, y este es el río Oskil. Y bueno, la intención sería lanzar esta ofensiva acá. Ahora vamos a aclarar esta situación. Es cierto que, puede entusiasmar a algunos el hecho de que Rusia vaya a lanzar esta ofensiva, sin embargo hay que tomar en cuenta. Noten ustedes la distancia hacia Borova, no es una distancia corta, por lo que esto representaría para Rusia una gran inversión de material. Ahora esto podría pasar por dos cosas. O Rusia realmente quiere tomar Borova y cruzar el río Oskil, vean ustedes, aquí está el río Oskil, cruzar el río Oskil y de ahí proyectarse hacia, bueno, la retaguardia de Kupiansk, a Kharkov probablemente, o simplemente lo que quiere es abrir una suerte de cuarto frente y atraer la atención de las fuerzas ucranianas. Vamos a cerrar un poco el mapa y vamos a ver acá. Nuevamente vamos a marcar aquí, un momento, vamos a marcar para que se entienda. Más o menos acá está Borova, lo podemos poner acá. Las fuerzas rusas lo que pretenden es hacer esto. Tomar Borova, supuestamente. Si Rusia toma Borova, de nada va a servir que se queden en Borova, tienen que cruzar el río Sil que está acá y a partir de ahí comenzar a proyectarse hacia Kharkov, hacia la retaguardia de Kupiansk, o pueden ir hacia el sur, vean ustedes, hacia Sloviansk y Kramatorsk. O simplemente la idea sería desde este punto pues comenzar a presionar toda la orilla este del río Skil y atraer así a los ucranianos que de manera desesperada tendrían que sacar fuerzas de Kharkov, sacar fuerzas de la zona de Kramatorsk y Sloviansk para intentar contener a las fuerzas rusas. Ahora, cruzar el río no es fácil. Borova es un centro logístico en ese punto. Entonces, vamos, nuevamente. El problema es que estamos mucho con el pensamiento OTAN. El pensamiento OTAN es romper el frente. Siempre van a escuchar ustedes en canales otanistas la palabra romper el frente. Siempre van a eso. ¿Por qué? Porque no es porque, sean pro o anti. Lo que pasa es que en Occidente, Estados Unidos, Europa, Hispanoamérica, y vamos a ver, básicamente en gran parte del mundo, tenemos esta concepción de la filosofía OTAN, ¿no? El punto de vista OTAN, su forma de hacer la guerra, que consiste en la guerra de maniobras, armas combinadas y romper el frente. Entonces, esto que lo que se propone, lo que están diciendo que va a hacer Rusia, que está concentrando tanques y material pesado, es tomar Borova, cruzar el río Oskil y luego penetrar hacia Kharkov o hacia el otro, hacia el lado este, hacia la orilla hacia la orilla oeste del río Oskil. Eso es una guerra de maniobras. Rompes el frente, o sea, rompes Borova, cruzas el río y de ahí envuelves, ¿no? Hacia el sur, hacia el norte o vas de manera frontal, ¿no? Eso básicamente es romper el frente, guerra de maniobras. Recuerdan ustedes digamos, en su ubicación y en su momento, es lo que se quería hacer en Zaporilla el año 2023, romper el frente, solo que, vamos, en vez del río Oskil y Borova, pues Rusia tenía la línea Surovikin, primera zona avanzada, aunque a muchos no les gusta llamarle primera línea, pero vamos a llamarla así, zona avanzada donde estaba Robotine, después la primera línea fortificada Surovikin donde estaba Verbove, y después la segunda línea fortificada donde estaba Tokmak, que en realidad en la práctica eran tres líneas, ¿no? La primera línea zona avanzada, la segunda línea, primera línea fortificada Surovikin, y la tercera línea, la segunda línea fortificada Surovikin. Bueno, en vez de, como les digo, en vez de tener la localidad de Borova y el río Oskil, pues en Zaporilla pusieron esas tres líneas defensivas. Y eso fue lo que terminó deteniendo, o sea, anulando
esta guerra de movimientos, esta operación con armas combinadas, guerra acorazada, ¿no? Romper el frente, muy de película, muy estilo OTAN. Si ustedes ven las películas, los videojuegos, todo hace referencia a eso. ¿Por qué? Porque todo está fabricado pues en Occidente, en Estados Unidos, bajo esa filosofía. La filosofía de guerra es lo básico. Si no se entiende este punto de la filosofía de guerra, no van a entender por qué Rusia está ganando si no avanza. Porque en la filosofía OTAN occidental, si no avanzas pierdes. No lo ven de otra forma, porque así han sido formados. Toda la gente que vive en Occidente tiene eso en la cabeza. Desde las películas, los videojuegos, los libros, los periodistas, los expertos, todos te hablan de eso. Romper el frente, guerra de movimientos, armas combinadas, tecnología. Pero resulta, señores, y esto es fácil de entender, que Rusia no es Estados Unidos. La Unión Soviética no era la OTAN, por lo tanto su forma de pensar es completamente distinta. Mientras que la OTAN piensa en guerra de movimientos, los soviéticos rusos piensan en guerra de desgaste. Si partimos de ese punto, vamos a entender que Rusia está ganando sin la necesidad de tener que, digamos, satisfacer las expectativas de los otanistas. ¿Por qué? Porque Rusia se rige bajo una filosofía soviética. La guerra en el estilo soviético es una guerra posicional, una guerra de alta intensidad, de alto consumo de material, una guerra de desgaste. Todo lo opuesto es la filosofía OTAN, donde necesitas sorpresa y velocidad, y en ese orden, para romper el frente con una fuerza acorazada, respaldada en el contexto de una guerra de maniobras, y una vez roto el frente, penetras y envuelves al enemigo para repetir la operación. Eso se intentó el año 2023 en la contraofensiva en Zaporilla, que le puso al frente Rusia las líneas fortificadas Surovikin al estilo Kursk. ¿Quién ganó? La filosofía de guerra ruso-soviética. Y lo que se está hablando bastante de que va a ser Rusia acá, es eso. O sea, la expectativa que se está formando ahorita por esto de Borova, que puede ocurrir o no, pero está pensándose en eso, que Rusia tome Borova, rompa la línea defensiva que es el río Oskil, porque el principal baluarte que es Borova, rompa el río Oskil y de ahí termine yendo hacia el norte, hacia el sur o en profundidad. Romper la línea y avanzar en profundidad. La línea sería, vamos a marcarlo, la línea sería esto, este río, el río Oskil, ¿no? Y el punto fuerte de los ucranianos, digamos su bastión defensivo, sería Borova, que es un centro logístico para todo este sector. Entonces, ¿qué tenemos? Que en una concepción de guerra de maniobras, claro, esto sería posible. Que Rusia, pues, a ver un momento, vamos a marcar acá, que Rusia tome Borova, cruce el río y haga esta guerra de maniobras. Pero, ¿qué hemos visto que suele hacer Rusia? Cuando lanza ofensivas, no suele buscar romper el frente. A lo mucho toma digamos, el poblado o la ciudad defensiva, el baluarte defensivo. Lo que ha hecho en Kharkov, por ejemplo, no es llegar hasta Kharkov. Ha comenzado a golpear diversas zonas del frente para de esa manera atraer a las fuerzas ucranianas y atraerlas de otros sectores importantes. Recordemos de nuevo, cuando se tomó Kharkov, lo más obvio hubiera sido que Rusia concentre todas sus fuerzas hacia la localidad de Kharkov, ¿no? Vean ustedes, vamos a marcar. Ya, golpeó acá hasta Liboke, hubieran tomado Lipsi y de frente a Kharkov. Y tomaban Kharkov. Pero en cambio están acá. Y después en Sumy también. Van hacia Sumy. Pero ¿qué provoca esa situación? Le da a Ucrania espacio a que envíe refuerzos. Pero estos refuerzos se salen de otros sectores como Chasiv Yar, como Gerson,
como Robotine, como Ocheretine, por ejemplo, el sector de Avdiivka, que ya estaban siendo presionados y al traer Ucrania estos refuerzos al sector de Kharkov, debilitas esa zona. Pero es que además también atraes reservas que incluso se estaban preparando para tener digamos, una posibilidad de una potencial contraofensiva para fines de año, pues esas reservas se terminaron usando acá para rápidamente cubrir las zonas que había que defender e impedir que Rusia pues alcance Kharkov. O sea, lo que busca Rusia es la dislocación de fuerzas, busca el enfrentamiento permanente, el contacto de fuego permanente. ¿Pero por qué busca el contacto de fuego permanente? Porque lo que busca es agotar al grueso del ejército ucraniano. No está buscando una guerra de maniobras tipo película muy bonito que vemos en Hollywood. Está buscando el agotamiento total, absoluto, de cada uno de los combatientes ucranianos. Y para eso tiene que mantenerlos en un contacto de fuego permanente, no solo a los combatientes que están en la línea, sino también a las reservas. Y fueron las reservas las que vinieron acá a tapar el frente de Kharkov. ¿Recuerdan? Entonces, ¿qué puede ser lo más probable, y esta es mi opinión, que vaya a pasar en Borova si es que Rusia ataque en Borova? Que Rusia no va a buscar cruzar el río Oskil. Tampoco ni siquiera va a buscar tomar Borova, va a buscar amenazar Borova. Lo que va a buscar es atraer a la mayor cantidad posible de tropas, de reservas ucranianas para que protejan Borova y el río Oskil. Y Rusia los va a tener en un contacto de fuego permanente a las pocas reservas ucranianas que quedan, gastando la poca línea logística que les queda a los ucranianos. Porque ya sabemos que Rusia tiene mano de obra y logística de sobra. Solo recuerden las cifras de producción industrial. Entonces, otra vez, otra dislocación de fuerza. Borova sería un segundo, Borova y el río Oskil, porque es el río Oskil, sería un cuarto frente. Podríamos hablar del frente de Kupiansk, ¿no? Porque el río Oskil es una barrera defensiva importante. Es un río, o sea, es fácil. De hecho, Kupiansk tiene su importancia porque está a un lado del río Oskil. El río Oskil básicamente cubre todo este sector. Ahí vamos a marcar. Cubre más o menos toda esta parte, el río Oskil, hasta Sloviansk. ¿Qué buscaría Rusia otra vez, para que se entienda? A ver, vamos a marcar acá. Golpear toda esta parte, no cruzar, no tomar Borova realmente, sino que atraer a las fuerzas ucranianas. ¿De dónde van a sacar estas fuerzas, estas reservas? Si ya incluso las reservas, como les digo, que se debían preparar para el año 2000, para el 2023, o para el 2020, sí, para fines de 2024, o para una potencial contraofensiva, se terminaron usando en Kharkov. Si a Kharkov se sacó reservas de Kramatorsk, de la zona de Orihip, de la zona de Kherson, de la zona de Avdiivka. Entonces, ya no puedes retirar fuerzas de Kharkov. Tal vez retires algunas fuerzas, pero vas a tener que traer de atrás más fuerzas. Vas a tener que sacar más fuerzas de Kherson, sacar más fuerzas de Chasiv-Yar, sacar más fuerzas de Kramatorsk, más fuerzas de la zona de Avdiivka, más fuerzas de la zona de Orihip, para tener alguna tropa que detenga a los rusos y no tomen Borova y crucen esto. Entonces el objetivo sería dislocar fuerzas, dispersar los esfuerzos ucranianos, impedir que los ucranianos concentren fuerzas, dispersarlos. Obviamente para eso tú necesitas mayor número de tropa y mayor disponibilidad de logística. Y casualidades, resulta que Rusia sí tiene eso. Prueba de ello es el segundo frente abierto en Kharkov y la pretensión del tercer frente al norte de Sumy. Recordemos eso. Así que bueno, lo que se está formando como expectativa es que Rusia va a lanzar una contraofensiva muy al pensamiento OTAN, un ataque acorazado, porque se está reuniendo equipo pesado, según informaciones en esta zona. Va a tomar Borova, va a cruzar el río Oskil, que por cierto tienes que cruzar este puente. Tienes que cruzar este puente. Acá hay un puente. Cruzas este puente y de ahí pues maniobras ya para el norte hacia Kharkov, hacia Kupiansk, o para el sur hacia Sloviansk. Que la idea es buena. Pero esto va a requerir bastantes recursos, número uno. Número dos, si hace eso,
pues va a tener la posibilidad de los ucranianos de contraatacar la línea logística, porque a ver un momento, vamos a marcar, si Rusia hace esto, toma Borova y gira de esta manera, va a exponer este flanco, Ahora, cruzar un río y tomando una localidad no es fácil, va a haber desgaste acá y avanzar digamos, rápidamente a esto te va a exponer los flancos. Y nuevamente, Sloviansk va a terminar resistiendo, o sea, claro, puede ser un combate bastante duro por Sloviansk, pero todavía queda Kramatorsk. Entonces, esto es lo que en un pensamiento tan sería clásico, hacer esto. Pero hemos visto que esto no lo ha hecho en Kharkov. Todo lo contrario, lo de Kharkov ha servido para atraer reservas, dislocar fuerzas, y como ya les dije, sacar fuerzas donde eran necesarias y llevárselas a otro nuevo frente Kharkov, dispersar los esfuerzos para que no pueda concentrar fuerzas. De esa manera tener no solo al ejército regular, sino a la reserva más en un contacto de fuego permanente, causando el agotamiento generalizado. Es lo que se busca, causar un agotamiento generalizado para obtener el colapso estratégico de las Fuerzas Armadas ucranianas. Te repito, esta maniobra es muy OTAN y es lo que se está pensando que se va a hacer. En mi opinión, lo que van a hacer es amenazar Borova a lo largo de un gran sector para de esa manera atraer nuevamente. O sea, va a ser otro tipo Kharkov así. Atraer fuerzas ucranianas de donde no hay. Para Ucrania no les queda otra que tener que venir a salvar Borova y que no crucen a Rivovsky. Porque recordemos también, Ucrania está bajo el pensamiento OTAN ya. Así que señores, así están las cosas. Ahora vamos a otro sector. Los drones ucranianos han lanzado un bombardeo sobre una refinería aquí en Rostov del Don. Aquí, en Rostov del Don. Y bueno, hay imágenes de incendios de la refinería. Bueno, ahora, que nadie piense que por esto ya Ucrania ganó la guerra. Lo mismo les digo cuando Rusia con un misil pues destruye un depósito de municiones, un depósito de combustible. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, ese combustible es necesario, sobre todo en Ucrania por la escasez, la necesidad de recursos, pues donde se decide realmente es en la línea de frente y cuántos combatientes tengas. ¿Cuántos combatientes tengas? Porque recordemos que Ucrania pone la mano de obra. La OTAN pone el armamento, pero si el armamento sin mano de obra, pues ¿qué va a hacer? Y ya sabemos ya por muchos videos que vemos de la alta resistencia que está teniendo el reclutamiento forzoso. Entonces, si bien es cierto, sí aporta tanto en el caso de Rusia como de Ucrania, que les destruyan refinerías o depósitos de combustible, hay que anotar una cosa en el caso ruso. Rusia tiene tal disponibilidad de crudo, porque fabrica crudo, refina crudo, tiene tal disponibilidad que le destruyen una refinería ni va ni viene prácticamente. No porque no sea importante, sino por el volumen. El volumen en Rusia es tan grande que es una refinería más, es un depósito más, es un petróleo más, unas toneladas de petróleo más que se pierden. Tiene de sobra. Por eso es que apuestan a la guerra de largo plazo, a la guerra del desgaste, porque ahí es una guerra de alto consumo de material, porque ellos tienen ese nivel, esa cantidad de material, ese nivel de material. En cambio Rusia, que digo Ucrania, ya saben todos ustedes, no lo digo yo, lo dicen las imágenes de la población resistiéndose al reclutamiento forzoso en Ucrania. Tiene problemas de mano de obra. La ayuda occidental o de la OTAN no llega en los números suficientes, pues nunca va a llegar en los números suficientes. O sea, si vemos el nivel de producción que está teniendo solo en munición de artillería, nunca va a llegar. Ya ni los famosos Stinger que al comienzo existían, ya ni existen. Los Javelin ya hay muy poquitos. O sea, ya ven ustedes cómo ha disminuido el volumen de material. Material muy bueno, muy tecnológico, pero es poco en número. Ese estilo de guerra que han impuesto los rusos es de alta demanda de material. Otra vez, si no se entiende que esto parte por la filosofía de guerra de cada bloque, no se entiende por qué Rusia está ganando. Pero si se entiende la filosofía de guerra que está aplicando cada bloque, entonces sí se entiende por qué Rusia está ganando. Rusia busca el agotamiento absoluto de tanto combatientes como reservistas ucranianos para buscar su colapso estratégico. No solo es destruir al ejército ucraniano, es que
cada militar y cada potencial militar quede neutralizado. La desmilitarización no es la derrota solo del ejército, es la eliminación de la posibilidad de que exista un ejército, ya sea regular o irregular. Recordemos que los mujahideen en Afganistán no era un ejército regular, era un ejército guerrillero. Los chechenos también, y causaron bastantes problemas. Lo que quiere Rusia es que no exista posibilidad, cada combatiente sea neutralizado. Eso va a requerir una guerra larga y de, digamos, permanente contacto de fuego. O sea, no solo es pelear contra el ejército aquí regular que está aquí ya, también pelear contra la reserva que va a venir, neutralizarlo todo. Por eso es una guerra de alta intensidad, una guerra de altísima intensidad. Entonces, digamos, el objetivo de desmilitarizar Ucrania es de manera profunda, no superficial. Desmilitarizas Ucrania, tanto el gobierno de Kiev pues ya no va a tener quien pelee, quien empuñe las armas contra Rusia. Tampoco va a haber más posibles civiles reclutables. Ya no va a haber civiles reclutables para que se enfrenten a Rusia. Ya estamos viendo que muchos civiles se resisten, no quieren ir, están siendo llevados a la fuerza. Si eso se masifica, ya no va a haber militares o potenciales militares contra Rusia. Por eso les digo, la desmilitarización de Ucrania no es de nivel superficial, es de nivel profundo. Por eso esta guerra tiene para largo. Y va a aumentar lo más probable en intensidad los próximos meses. Porque lo que se viene en los próximos meses ya es el choque de la reserva ucraniana que se está juntando con el reclutamiento forzoso ya contra las fuerzas rusas en el frente, porque la reserva está siendo enviada. Ya han sido enviados algunos a Kharkov. Entonces la situación así, señores, está bastante grave para Ucrania. Nuevamente, hay que notar eso, sí, victoria táctica para los ucranianos. Con un dron destruyeron una refinería de combustible en Rusia. Ahora vamos al sector aquí de Kherson. Vámonos al sector de Kherson, señores, y tenemos que en el puente Antonovsky. Vamos primero más al sur. Acá al sur se está combatiendo por estas islas. Les creo que es esto o esto. Se está combatiendo por estas islas. ¿Cuál es la idea? La idea es tomar las islas y atravesar al otro lado del río Dnieper. Nuevamente. Vamos a marcar para que se entienda. Si los rusos toman esto, cruzan el Dnieper, pueden hacer esto. Amenazando Kherson, así no lo tomen. ¿Qué obliga? Que desde todos los demás sectores que ya está, pero que falta reserva, que falta tropa, van a tener que traer los ucranianos fuerzas para proteger. O sea, otra vez, dislocar fuerzas, dispersar fuerzas. Eso no solo impide que Ucrania sea efectivo en la defensa de un determinado punto, sino también hace que hasta las reservas se involucren. O sea, ya no exista tasa de reposición, porque ¿qué soldado vas a reponer si todos están combatiendo 24/7? ¿Qué logística vas a darle al combatiente que está peleando en un punto si esa logística la estás dando a otros combatientes que están también peleando en otro frente? Ven cómo la logística se dispersa cuando Rusia intenta abrir nuevos frentes. Ya vimos ese efecto con el segundo frente de Kharkov. Se presume que puede ser si es que prospera lo del tercer frente de Sumy. Podemos ver qué puede pasar aquí en Kherson, pero todavía no han cruzado el Dnieper, están en la lucha los rusos. Vámonos al puente Antonovsky también. El puente Antonovsky, señores, todos los días hay intentos por parte de las fuerzas rusas de cruzar el río, el puente Antonovsky. Ya saben también para hacer este movimiento, Pero sigue la lucha, es intensa acá en el sector de Kherson. Rusia obviamente busca abrir un cuarto frente aquí. Vamos ahora al repaso de la zona del frente, de la línea de contacto. Una cosa también, si ustedes quieren entender más o menos cómo es que opera el ejército ruso y esta filosofía soviética, que es la que usa Rusia, tienen que entender esto, las líneas fortificadas, el porqué de esto. En otros videos creo que he explicado el porqué de esto, pero este es un gran ejemplo de cómo
la manera de hacer la guerra soviética. Ahora sí vamos a lo que está pasando acá. Señores, acá no hay mayores avances, está todo estancado y es la verdad. Está medio estancado el asunto. Hay regularmente bombardeos sobre Orihip. Usualmente lo hacen con bombas SAR-500. También siguen los intentos de avanzar acá por la línea de frente, pero en esta ocasión no hay un avance destacable. Si hay presión constante, obviamente las fuerzas ucranianas intentan detener a los rusos. Es un proceso que ya saben bastante lento, pero así están las cosas. Vámonos acá al sector de Makarivka, Staromayorsk, también lo mismo. Algo estancado al frente, intentos de avanzar por aquí, pero nada relevante. Es la verdad, nada relevante. Veamos, es lo de siempre, ¿no? O sea, se combate una guerra posicional. Realmente esto es posicional. Por eso esto recuerda tanto a la Primera Guerra Mundial, que fue una guerra de segunda generación, es decir, una guerra que se define por la producción industrial, no por la habilidad del soldado, no por la tecnología, sino por la producción industrial, es decir, masa, fuerza bruta. Ya sé que no gusta mucho eso a quienes beben de la doctrina OTAN, pero esa es la triste realidad para el bando OTAN. Nuevamente, si no han entendido el porqué de la contraofensiva en Zaporilla el 2023, no es difícil que se entienda cómo va evolucionando esto y cómo va a ir evolucionando todo esto. Otra vez vamos a retroceder para mirar esto. Esto hay que entender. Si se entiende el por qué Rusia hizo esto y por qué Rusia triunfó acá, ya se entiende todo lo demás. Ya entiendes el pensamiento soviético. No todo, pero la base, lo básico, ¿no? Y la base que te permite seguir, digamos, entendiendo el porqué de muchas cosas. Esto, el por qué Rusia hizo esto. Que está en base a un pensamiento soviético, que por cierto recuerda Kursk. Así que sigamos. A ver, ¿dónde nos quedamos? Aquí vamos. Bugledar Kostiantynivka. No hay mayores avances, está bastante estancado. Otra vez. Obviamente hay combates por los campos abiertos, pero no hay mayor avance. Donde sí hay algo que destacar es esto: sector Georgivka, Maximilianivka, Kurajovo. Ya saben que el objetivo final es Kurajovo, así como lo que vimos más abajo, el sector es Bugledar, caerle por la retaguardia, por la carretera O0532. A ver, Georgivka, siguen los combates, sigue algo más de profundidad por parte de las fuerzas ucranianas acá, que diga de las fuerzas rusas. Aunque son algunas calles, algunas casas, pero siguen profundizando el avance. Vamos al sector Krasnogorivka. Rusia sigue lentamente avanzando en este sector. En el sector de las casas, ya han salido de los edificios para entrar a las casas. Y bueno, nada más, eso solo eso. Comienzan a avanzar por la zona de las viviendas. Acá hay edificios y acá hay viviendas ya residenciales. Están comenzando a avanzar, penetrando ya. Vamos, vean ustedes, el área para maniobrar de los ucranianos se acota más. Se acota más. Y otra vez, ¿cuántos días ha tomado a Rusia avanzar estas cuantas casas? Porque la razón por la cual pasa esto, porque Rusia está buscando agotar al enemigo para entonces avanzar. Agotas al enemigo, el enemigo ya no puede mantener como antes la línea defensiva, se quiebra y entonces puedes realizar avances. Podrías intentar concentrar medios, no sé, 500 tanques y rodear Krasnogorivka en una guerra envolvente, pero al ver eso se pueden replegar. Y además das un respiro a las demás zonas donde estás combatiendo, porque tendrías que retirar de ahí, concentrar aquí y hacer esa maniobra. Les das un respiro. Lo que quiere Rusia es agotar a todo el grueso del ejército ucraniano. Combatientes regulares más reservistas, a todo, completo. Se busca el colapso estratégico profundo. Ahora, por eso es que, bueno, a pura presión. Esto es a pura presión. Y ahora, ustedes van a ver en canales otanistas que dicen que Rusia es chatarra porque hace esto. Pero es el estilo de hacer la guerra de Rusia y así han ganado. Así ganaron la Segunda Guerra Mundial, por cierto. Y algo parecido, bueno, no exactamente igual, pero algo parecido, una guerra
vamos a decirlo, de contraataque, de resistencia, fue la guerra contra Napoleón. Claro, ayudó también el clima, ¿no? Pero vamos, también en la Segunda Guerra Mundial, pero la Segunda Guerra Mundial se define en Kursk, la batalla de Kursk. Ahora vamos aquí, más al norte, sector Tailove, Karlivka. No hay mayores avances, vean ustedes, siguen acá estancados los rusos. Yasnorodivka también sigue estancado, no hay mayores avances. También el retroceso que han tenido los rusos en Umansk por un contraataque ucraniano desde Novosibirsk, Persia, sigue igual. Sigue la presión desde Novopokrovsk, sigue la presión igual, eso sí, más bien. Ya saben que al norte de Sokil ha habido mayores avances, vean ustedes acá. Y la zona de Novoalexandrivka pues ya está más que asegurada. Y acá se está avanzando un poco más por estas líneas de bosque. Ahora, señores, vámonos al sector de, a ver, rápidamente, Chasivyar. Chasivyar, vamos, no hay nada interesante. Está estancada la zona acá. Sigue igual la zona del microdistrito de Chasivyar. En la zona de Kalinina hay informes pro-rusos que hablan de que Rusia ya está recuperando Kalinina. Pero vamos, son informes pro-rusos, hay que esperar que se confirme. Y vamos ahora rápidamente al sector de Rozdolivka, Rusia, pues como saben, Avan ya entró a la pelea por Rozdolivka, intenta rodear Rozdolivka, intenta avanzar, vean acá en paralelo por la línea férrea. Ya saben que la razón de ser de Rozdolivka, de la presión rusa sobre Rozdolivka, es controlar la línea férrea, que desde Rozdolivka nos lleva a Siversk, y de Siversk nos lleva a Sloviansk. Ese es, digamos, el circuito. Rozdolivka, Siversk, Sloviansk. Ahora vámonos ya de una vez a Kharkov. En el sector de Livoke, según fuentes ucranianas, están ya combatiendo a las afueras de Livoke. Algunos dicen entrando a Livoke. Según las fuentes rusas, pues los mantienen a raya los ucranianos. Entonces, pero siempre Ucrania en el sector de Livoke mantiene la presión. Es una manera más, digamos que les va mejor. Sector de en la orilla norte de río Bobchansk. Todo sigue igual, no hay mayores novedades. Según fuentes ucranianas, han logrado penetrar más, digamos, hacia el este, la parte este de la orilla norte de río Bobcha, y la localidad de esta localidad, Tire, pues los ucranianos afirman que lo han tomado. No sería Tire, sería Tige. La localidad de Tige, como ven, según fuentes ucranianas ha sido tomada, según fuentes rusas, pues todavía está en disputa. Se verá qué pasa, pero en términos generales no hay un avance realmente. Esta zona gris, pues según fuentes ucranianas, que están solo en disputa. Pero veremos qué pasa si las fuerzas rusas lanzan un contragolpe para, digamos, hacer retroceder a los ucranianos, o realmente Ucrania pues puede consolidar algunas posiciones más hacia la parte este de la orilla norte de río Bobcha. Esto se verá pues en los siguientes días. Señores, ha sido todo por hoy. Apoyen al canal dando like, es importante. Suscríbanse al canal y nos encontramos el día de mañana.